enseñanza de hoy es titulada La gloria de Dios en casa. Amén. Vamos a resumir un poco el arca de Dios. Vamos a saber por qué y para qué llegó a ciertas casas. Resulta que Israel sale a encontrarse en batalla con los filisteos, ¿cierto? Se encuentran en una batalla y desafortunadamente los israelitas son vencidos y pierden cerca de 4,000 hombres, ¿verdad? Entonces los israelitas empiezan a tener cuestionamientos con Dios y dice: necesitamos que vayan a Silo y traigan el arca de Dios para que el arca nos proteja de los filisteos. Cuando llega el arca de Dios a donde están los israelitas en ese entonces, los filisteos escuchan mucho júbilo y mucha algarabía, mucha gritería de las fiestas que estaban haciendo los israelitas, porque el arca de la presencia de Dios había llegado a ese lugar. Tanto así que los filisteos empiezan a tener temor, y ellos reconocían que era un Dios poderoso, ¿cierto? Pero le hablaban era de no un Dios, sino de dioses. Entonces decían: ha llegado el arca donde los israelitas, y es un Dios, son unos dioses poderosos, son los dioses que llenaron de plagas a Egipto, ¿cierto? Entonces ellos se encuentran nuevamente con los israelitas, y desafortunadamente los israelitas vuelven y pierden a casi 30,000 hombres. Entonces los filisteos capturan el arca de Dios de los israelitas, se la llevan para donde es su zona, ¿no? Entonces resulta que cuando ellos cogen el arca de la presencia de Dios, la llevan desde Eben Ezer hasta Asdan, y van y la ponen en un sitio donde adoraban a un dios que se llama el dios Dagón, que es el dios del pez. Entonces resulta que cuando entra el arca del pacto en esa casa donde mora este dios, al otro día cuando los filisteos van a mirar, resulta que Dagón está tirado como inclinado a los pies del arca. Entonces ellos vuelven y lo levantan. Al siguiente día ya Dagón está tirado a los pies del arca, pero está quebrado. Su cabeza es quebrada, sus manos son quebradas y solamente queda el tronco. Entonces a estas personas, ver que eso le pasó al Dios que ellos veneraban, deciden sacar el arca de ese lugar y llevarla a Gat, ¿cierto? Donde cuando entra el arca a Gat, él aflige a todo varón, sea pequeño, sea adulto, son afligidos por la presencia del arca de Israel. Entonces resulta que sacan el arca de Gat y la llevan a Ecrón. Cuando los ecronitas ven que llega el arca, ellos dicen: han mandado el arca de Dios de Israel a esta ciudad para matarnos a todos. Entonces les entra gran temor. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado lo poderoso que es el Dios de nosotros, ¿cierto? Entonces resulta que se reúnen todos los príncipes de los filisteos y deciden decir: no, hemos visto cuántas personas hemos perdido, el Dios de Israel ha afligido, mejor devolvámosla de donde es ella. Entonces ellos llaman a los adivinos y llaman a los sacerdotes y les piden consejo de qué hacer con el arca. Entonces los sacerdotes y los adivinos le dicen a los filisteos: ustedes deben devolver esa arca, pero no la pueden devolver sola. Ustedes tienen que hacer expiación para que ustedes entonces sean sanados y conozcan el por qué se apartó de ustedes la mano de ese Dios. Tremendo, porque la maldad sabe que existe un Dios, ¿verdad? Entonces ellos hacen esa expiación, que era pues un animal puro, sin mancha, ¿verdad? Entonces ahí ven ciertos pasos. Eso está en 1 Samuel 4, 5, 6 y 7. Hacen ciertos pasos para hacer la expiación. Y algo que a mí me impacta es que en 1 Samuel 5 dicen los sacerdotes: la vamos a mandar con todo lo que tenemos preparado, y si esa arca coge por el lado de Bet-Semes, quiere decir
que Dios fue el que causó todo esto en este pueblo. Si coge por otro lado, quiere decir que fueron coincidencias de la vida. Y resulta que al soltar el arca para que viajase nuevamente ante los israelitas a su pueblo, el arca toma por el lado de Bet-Semes. O sea, les confirma que fue por mano de Jehová que mucha gente pereció por su pecado. Tremendo, ¿cierto? Entonces dice que enviaron el arca por ese lugar. Primera de Samuel 7 dice: entonces los de Kiriat Jearim recogen el arca de Dios y la llevaron a casa de Abinadab. Y el arca de Dios de Israel entra en esta casa y dice que santifican a su hijo Eleazar para que guardase de esa arca, y dura en ese lugar 20 años. ¿Cierto? Entonces David quiere recuperar nuevamente el arca, va a casa de Abinadab, la sacan en un carro nuevo, porque eso era un protocolo para poder sacar el arca en ese entonces. Si la tocaba a alguien que no fuera el sacerdote, caía muerto, ¿cierto? Entonces era un protocolo muy grande para poder trasladar el arca. Entonces resulta que subieron el arca en un carro nuevo, y resulta que cuando iban subiendo, los hijos de Abinadab, de donde estaba el arca 20 años, que son Usa y Ahío, ellos van, Ahío va adelante y Usa va atrás, pero resulta que los bueyes empiezan a resbalar, y ahí es donde Usa pone la mano en el arca, porque los bueyes no están pudiendo subirla, y cae muerto al lado del arca. Entonces David ve eso, y David se hace una pregunta que dice: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, ¿cómo me voy a llevar yo el arca de Jehová como para que yo muera? Él entra en temor y decide no llevarse el arca con él. Entonces, ¿qué hace David? La fácil, fue y le entregó el arca de Jehová a casa de Obed-Edom. Y dice la palabra que en 3 meses Dios bendijo a toda su casa. Tremendo. Entonces vamos a hacer un paralelo acá entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom. Resulta que en la casa de Abinadab duró ¿cuántos años? 20 años el arca de la presencia de Dios en ese lugar. Y la Biblia no relata que hayan habido bendiciones en esa casa. Únicamente dice: y duró allí 20 años el arca de Dios. ¿Cierto? Entonces uno se pone a mirar. La Biblia es muy relevante. Resalta demasiado las cosas importantes, pero aquí no menciona absolutamente nada. Aquí la única bendición que menciona es que a su hijo Eleazar lo santifica para que él cuide del arca. No dice absolutamente nada más. Entonces podemos llegar a muchas conclusiones en este momento. Uno, vamos a llevarlo a nuestra vida cristiana. Podemos llevar 20 años con la presencia del Señor en mi casa, pero no recibir nada de Él, por la familiaridad que empiezo a tener con el Señor. Sé que está ahí, pero es como un objeto más en mi casa. Recordemos que el arca era un objeto. ¿Qué había entre ese objeto? Estaban las tablas de la ley, estaba una vasija que contenía maná, y estaba el cayado de Aarón. Estaban esas 3 cosas, ¿para qué? Para manifestar la manera en que el Señor ha sustentado a las personas. Esa era lo que contenía el arca de la salvación, el arca de Dios. Entonces decimos que tristemente aquí podemos ver que ellos tenían, a pesar de que Abinadab era levita, el levita es el que le ayuda al sacerdote, ¿cierto? A pesar de que Abinadab le ayudaba al sacerdote, él empezó a tener una familiaridad con el arca, ¿cierto? ¿Con el arca de quién? De Dios, ¿cierto? No nos vayamos a confundir con el arca de Noé, porque entonces nos vamos para otro lado. ¿Listo? Con el arca de Dios, que significa la presencia de Dios. Entonces empiezan a ver ciertas cosas. Entonces yo me preguntaba, yo decía, ¿por qué no se menciona que haya habido bendición en la casa de Abinadab, siendo que Dios es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, ¿cierto? Su poder es el mismo.
misma arca, mismo Dios, o sea, no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, ¿por qué en ese momento no se habla de la bendición en casa de esta persona? Entonces, los riesgos de la familiaridad pueden ser que sea algo muy común, que es algo muy común para mí verlo todos los días, ¿verdad? Se hacen muy comunes muchos detalles o dejamos de percibir las cosas favorables para nosotros. Hay veces se nos hace tan común, vamos a hacer un paréntesis, cuando a nosotros nos roban el bafle. Para mí fue tan normal llegar acá, alistar todo y todo. Yo no eché de menos el bafle porque era muy normal verlo ahí. Cuando ya fuimos a colocar la alabanza fue que me di cuenta que no había bafle, porque era muy normal verlo, ¿cierto? Y eso pasa con la presencia de Dios. Él está ahí, ¿verdad? Pero yo lo tengo menguado en mi vida. Puedo llevar años diciendo que soy cristiano, pero verdaderamente no serlo. Puedo posiblemente estar 20 años en una congregación, pero no puedo llevar 20 años en Cristo. Ahí es donde viene la familiaridad de las cosas. Acostumbrarse a vivir igual, profesando a Dios, pero no cambiando mi manera de vivir. Yo puedo decir, yo conozco a Dios, mi casa, gracias a Dios, llevamos tantos años en el Evangelio, pero su casa está patas arriba. No hay un orden establecido por las cosas de Dios, ¿verdad? Hay casas que profesan y uno dice, Señor, ¿yo por qué estoy así? Muy seguramente usted tiene al Señor en una casa ajena. Porque cuando entra la presencia de Dios a un lugar, toda tiniebla se tiene que ir. Pero aquí no es mencionado nada en la casa de Abinadab, ¿cierto? ¿Qué produce la familiaridad? Hace perder la noción del valor de algo o de alguien. Cuando ya es más fuerte la costumbre que el amor, se pierden demasiadas cosas en una relación, y así es con la relación con Dios. Nos acostumbramos a tener un Dios en la boca, un Dios que no estamos viviendo. Un Dios que cuando me pide que quite algo de mi vida me es duro hacerlo. El joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer para seguirte? Vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. Entonces, chao, ya no voy a ir en ese bus, ya no me monto. Porque le costó dar lo que él más quería. Porque era un amor al dinero, era un Dios dinero que él tenía, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos da igual tener o no tener una vida con Cristo. A pesar de que Él está ahí, sabemos que su presencia está en ese lugar, ¿verdad? Entonces dice, nos podemos acostumbrar a la unción cuando estamos empezando en las cosas de Cristo, ¿cierto? Ese primer amor que se empieza a aflorar en la vida de nosotros. Queremos estar en todas las reuniones, queremos ir a la presencia del Señor, vamos a orar, hacemos el devocional, queremos servir. Eso nos podemos acostumbrar a eso, porque todo en la vida, un mal hábito se vuelve costumbre, ¿cierto? O un buen hábito se vuelve una buena costumbre, ¿verdad? Entonces, cada canción, cada enseñanza, cada administración tocaba hasta lo más profundo de las fibras mías. Y llega un momento de costumbre donde pase lo que pase, se predique lo que se predique, se alabe lo que se alabe, ya no me corre brisa por la cara, porque se está acostumbrando a, pero no está viviendo de. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ejercitar en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Yo tengo que aprender a vivir con la presencia del Señor en mi vida. Yo no puedo seguir perdiendo más tiempo en las cosas del Señor. Porque si partimos hoy, ¿qué vamos a decir? Ay, no, Señor, es que tenía esto. Ante el Señor no hay excusa alguna, ¿cierto? Para el hombre quedar bien se inventó la excusa. Y para todo hay una excusa, ¿verdad? Entonces no podemos seguir viviendo de que mañana empiezo, mañana hago, mañana, porque a Abinadab le pasaron 20 años hasta que le fue quitada el arca de la presencia de Dios, ¿cierto? Y se la llevaron para otro lugar. Entonces resulta que ya a ti no te vibra nada de las cosas del Señor.
La costumbre se volvió más fuerte que ese fuego del primer amor. Entonces vemos aquí a Abinadab y a sus hijos, ¿cierto? Crearon un vínculo demasiado familiar con el arca, que se les tomó o se tornó como un objeto más de su casa. El arca en ese entonces tenía unas dimensiones grandes, o sea, era demasiado notoria. No era como este alfolí que lo cuelgo en cualquier parte, no. Se notaba que había algo en ese lugar. O sea, era grande. Entonces no podemos pasar por desapercibida la presencia de Dios, porque es que es notorio, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser como la luz, pero no la luz que se alumbra debajo de algo, sino encima de las montañas para que alumbre a los demás. Esa es la presencia de Dios. Yo no lo puedo opacar cogiéndolo y metiéndolo debajo de la cama, pero yo sé que ahí está. Pero esa no es su función, ¿verdad? El Señor está ahí. Él es omnipresente, pero Él solo se manifiesta en el corazón que se lo permite. Pero Él está ahí sentado. Y si yo decido seguirlo, Él se va a empezar a manifestar en mi vida. 20 años perdidos es toda una vida perdida, ¿cierto? Cuando nosotras las mujeres miramos para atrás y uno se veía de 20 años, pues uno se veía diferente, ¿cierto? Como más rozagante, sin aquí la pate gallina ni acá la arruguita, ¿cierto? Si eso es así en lo físico, imagínense en lo espiritual, en el tiempo. Ay, yo hubiera hecho tantas cosas, ¿cierto? Yo hubiera dicho tantas cosas. Yo me imagino que Abinadab aprendió el valor del arca cuando le fue quitada, porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Dirían, no, yo hubiera aprovechado la presencia del Señor para haber sido sano. Yo hubiera aprovechado la presencia de Dios en mi casa para haber hecho tantas cosas. Pero se le acabó su minuto 90, ¿cierto? Entonces dice que la familiaridad no significa intimidad, ¿cierto? Donde hay familiaridad no hay reverencia ni hay respeto. Por eso es tan complicado uno llegarle a la familia. Porque dice Jesús en Mateo 13, dice, nadie es profeta en su propia tierra. Yo puedo ir a hablarles y la gente decir, mire lo que me viene a hablar esta persona que era así, 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 así. Por la familiaridad que hay. Pero nosotros aquí en la congregación, ¿qué decimos? Entre más confianza, más respeto. Así es con el Señor, entre más confianza con Papá Dios, más respeto y reverencia de parte mía hacia la presencia de Dios. Yo no digo una grosería debajo de la tierra para que Él no me vea ni me oiga. Él es el ojo que todo lo ve. Debemos tenerle respeto y reverencia. Entonces, la familiaridad produce incredulidad. Dice que la palabra de Dios que duró 20 años el arca en casa de Abinadab, seguramente los hijos eran pequeños, entonces ellos crecieron viendo como ese mueble ahí, ¿cierto? Entonces eso produce una incredulidad, que fue lo que pasó en Mateo 13, 53 al 58. Dice que fue a Nazaret a hacer muchos milagros, pero no pudo por la incredulidad de los mismos. Él no pudo porque no quiso o porque ese día la unción no la tenía. Él no pudo por el corazón endurecido de los nazarenos, los de su pueblo. Él quiere hacer muchas cosas con la vida de nosotros, pero si no disponemos el corazón, estamos perdiendo los años que perdió Abinadab con la presencia de Dios en su casa. Eso no es como que hoy yo fui a la iglesia, recibí a Cristo en mi corazón, vine y lo colgué y lo dejé ahí, como el que tiene la cruz con el Jesucristo ahí crucificado. No. Es más simbólico en mi vida, en caminar con la presencia de Dios, que llegar y colocar una cruz en la puerta de mi casa o arriba de la cabecera de mi cama, ¿cierto? Esos son símbolos religiosos. No está mal que usted tenga una cruz, pero viva la cruz que el Señor ya dio por nosotros. Viva esa cruz y entre por esa cruz a la salvación. Eso no es como que, ay, tan lindo, y voy y le toco los pies en Semana Santa. No, eso no funciona de esa manera. Yo debo tocar el borde de su manto todos los días para yo ser sano en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,
Esto produce una ingratitud y cuando se pierde la alegría entra la ingratitud. Leamos Números 21:5. Números 21:5. Amén. Dice la palabra de Dios: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Tremendo, ¿cierto? Estaban fastidiados con la bendición que el Señor les estaba dando. Y muchas veces nosotros nos fastidiamos con que nos prediquen, con que nos llamen, con que nos convoquen a una reunión, con que hagamos tantas cosas en pos del Señor. Eso es igual que lo que estaban diciendo los israelitas en este momento. Estaban siendo desagradecidos porque no había gratitud en su corazón, ¿cierto? Preferían, Egipto es simbología del mundo, o sea que ellos preferían estar en el mundo con sus delitos y deleites, ¿cierto?, que estar en Cristo con un Dios que les suplía su necesidad día con día. Eso es ser una persona desagradecida, ¿verdad? Porque no hay gozo en su corazón. Entonces, es algo tremendo. Cuando yo leía esta palabra, yo le decía a mi esposo, decían que tenía un fastidio de la comida que el Señor les estaba dando. Piense cada uno ahí en su lugar que le produce fastidio. Y fastidio no es una sensación buena, ¿cierto? Fastidio es algo que usted no aguanta. Que usted le tiene fastidio a un ratón, usted no se lo va a aguantar por encima suyo, ¿cierto? Porque me produce como escozor eso. Entonces ahí es donde tenemos que mirar, yo qué estoy haciendo en la casa de Dios. Yo qué estoy haciendo cuando decido entronar a Cristo en mi casa. ¿Qué pasó con Obed-Edom? Pasó todo lo contrario. Obed-Edom también era levita, ayudante del sacerdote, ¿cierto? Tenía su empleo que era portero. Y una persona que fuera un portero en ese entonces era una persona reconocida en ese lugar. O sea, tenía como voz y voto en ese lugar, porque guardaba una ciudad, un templo, o guardaba el castillo del rey. Entonces era una persona importante en esa época, ¿cierto? Entonces dice que la palabra de Dios nos dice que cuando entra la presencia de Dios a una vida, las personas cambian. Leamos 2 Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Leíamos con los muchachos ayer en Lucas y decía que el Espíritu de Dios se posa donde se ha creído. ¿Recuerdan? Donde se le ha creído, el Espíritu Santo está en esa persona. Entonces, muy extraño que la palabra no mencione bendición en la casa de Abinadab. Y es muy extraño que hoy en día, en el siglo XX, entre la presencia de Dios a una casa y no sea manifiesto el poder del Señor. Algo está pasando en la vida de nosotros, algo está sucediendo, alguna puerta está abierta, algo está pasando en mi vida para que yo diga, es que el Señor no se ha manifestado en mi vida. Entró el Señor a mi casa y se despelotó peor. Eso no es el Señor. Porque el Señor es un Dios de orden. El Señor viene a acomodar lo que usted tiene desacomodado. Cuando usted está enfermo, el Señor viene a darle ¿qué? Salud. Si usted está en escasez, Él viene a darle ¿qué? Provisión, abundancia, ¿cierto? Él es la fuente de vida de nosotros.
Entonces, antes de Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a la vecina que me fastidia? Diga, Señor, yo necesito examinar. Muéstrame, sal a relucir lo que estoy haciendo mal, a ver por qué es que tu presencia no fluye en mi vida. Porque lo que hizo Obed-Edom, en 3 meses, Abinadab no lo pudo hacer en 20 años. Por eso siempre le resaltamos a las personas, depende de usted su crecimiento espiritual. Él tuvo 20 años y quedó igual. Lo único que pasó ahí fue que sus hijos crecieron. Pero cuando entró en la casa de Obed-Edom, tuvo 3 meses el arca para recibir todas las bendiciones que él ni siquiera esperaba. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque eso es confianza. Resulta que una de las características de Obed-Edom, y me estoy adelantando, es que él también tuvo que haber escuchado que Usa murió al tocar el arca, ¿cierto? Porque eso no era un secreto. Porque el rey David tuvo miedo. Oiga, ¿y por qué el rey David no se la lleva a su palacio, que sería lo normal? ¿Por qué me la va a dejar a mí? No, es que imagínese que el hijo de este señor que tiene un nombre todo raro, de Abinadab, la tocó y se murió. Y el rey David pues le dio miedo y por eso se la quiere dejar a usted. ¿Qué dijo él? Claro, éntrela. Él no tenía miedo natural. ¿Eso qué es? Confianza de lo porvenir. Como quien dice, Señor, si tu presencia entra a este lugar, que pase lo que tenga que pasar. Pero bien la pueden dejar bien acomodadita ahí. ¿Cierto que sí? Entonces él no tuvo ese miedo natural que sí tuvo David, siendo un ungido de Jehová, siendo conforme al corazón de Dios, tuvo miedo. ¿Eso qué quiere decir? Es normal que usted tenga miedo, pero no es normal que eso lo valide a usted como la persona miedosa de no seguir en las cosas de Cristo. He escuchado a muchas personas que dicen, yo no me comprometo con Dios porque es que llegar a las cosas de Dios, eso es ser uno radical, porque si no, o sea, ¿cómo tienen a Dios? Como el Dios furioso, ¿cierto? Como no es que sea, Él es todo amor, pero también es fuego consumidor, y ellos como que quitan el todo amor y solamente dejan el fuego consumidor, y que, uy, no, yo no voy a la presencia de Dios porque me da miedo que me pase algo por no obedecer. Y en realidad, ¿quién le tiene miedo a esa persona? A que sabe que no tiene dominio propio de sus acciones y en cualquier momento va a caer, y si le pasa algo le va a echar la culpa al que menos tiene la culpa, ¿cierto? Va a decir, fallé, pero Señor, tú me vas a castigar, o tú me castigaste con tal cosa. O sea, el verdadero temor de esa persona es él mismo, porque mi verdadera piedra de tropiezo para mi crecimiento soy yo mismo, porque yo decido por mí. Yo no volteo a mirar a ver si tengo el like del vecino para seguir en las cosas de Dios. Yo soy la piedra de tropiezo para mi bienestar, ¿verdad? Entonces acá el tema es del corazón. Tenían un corazón diferente. Entonces vamos a recordar la parábola del sembrador así chiquito. Hay 4 personas, ¿cierto? El uno se deja robar la palabra, cuando la escucha se la deja robar del diablo. El siguiente no tiene raíces y es inconstante, que es el camino pedregoso. El estéril, porque ya hay algo creciendo allí, ¿cierto? Recordemos que la cizaña y el trigo crecen al mismo tiempo y tienen mucha similitud, ¿verdad? Entonces, cuando yo lanzo la palabra que el Señor me da, si ya está creciendo raíz de amargura, raíz de cizaña, no puede dar fruto la palabra de Dios, porque ya hay algo creciendo ahí. Y está la 4ª persona, que es la buena tierra, la que da fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, ¿qué persona quiero ser yo? Yo quiero ser una persona donde yo dé fruto bajo la palabra de Dios, no con esfuerzo, porque el que da fruto es el tronco, es Cristo. Yo solamente estoy añadido a, pero Él es la fuente de vida en mi vida, es la presencia de Dios en mi vida. Amén. Entonces, Obed-Edom tenía un corazón de siervo. Al abrir la puerta,
a la presencia de Dios era servicio para el pueblo, era servicio para él mismo y para los demás, ¿cierto? Entonces, no refutó cuando David envía el arca, no dice nada, no tiene miedo natural, cuidó la presencia de Dios con esmero y reverencia, fue ejemplo para el pueblo y para el mismo rey David. Resulta que más adelante David se entera de que la casa de Obed-Edom fue bendecida y que dice David: tengo que ir por esa arca porque esa arca tiene que estar en mi casa, ¿cierto? Entonces yo tengo que dar tanto ejemplo de lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en mi vida, que el vecino quiera que esa presencia entre a esa casa, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? O digan ayayay, pero digan algo, ¿cierto? Porque yo necesito que la presencia de Dios se aflore tanto en mi vida, que el vecino que está al frente, que no me conoce, diga: esa persona tiene algo distinto. Y no es la Biblia debajo del brazo, porque es que el sobaco no lee, ¿cierto? No, eso no me hace diferente, porque cualquiera compra una Biblia y se la mete bajo el brazo, punto. Eso hacían los fariseos, los separados de la presencia de Dios. Vivían con las Biblias en esquinas, bueno, en ese momento eran los rollos de la ley, pero eso no funciona de esa manera. Eso es como yo estudiar la Biblia por ósmosis y creer que ya me la aprendí toda. Eso es mentira. Yo tengo que vivir la vida en Cristo Jesús y que la presencia del Señor se contagie como en pandemia a los vecinos. Amén. Amén. Esa es mi misión. Ese es mi ejemplo que yo tengo que dar. Fue tanto el ejemplo que yo creo que David se dio 3 cachetadas. Porque diría: por mi temor, él no temió. Yo sí, a mí sí me dio miedo, y el Señor le bendijo a él y yo seguí mi vida normal. A pesar de que David era ungido de Jehová, ¿cierto? Entonces, dice que cuando David se entera de esto, obviamente David va a ir a casa de Abinadab, de Obed-Edom, a recoger nuevamente el arca para llevársela al castillo, ¿verdad? Entonces, fue tanto el carácter que se forjó en Obed-Edom, que él dice: ok, se van a llevar el arca, ok. Yo creo que él diría: Señor, ya tengo tantas bendiciones para mi vida, que es hora que vayas y bendigas a otro lugar. Tanto así que él era un servidor en el área de la música, ¿cierto? Él tocaba el arpa y los salterios. Él también se fue alabando en la caravana, cuando se estaban llevando el arca para Jerusalén, para donde el rey David, ¿cierto? Entonces en su corazón no había ¿qué? Envidia. Lo que yo tengo, quiero que otra persona también lo tenga. Por eso yo bendigo a aquel que me maldice. Por eso bendecimos acá a los vecinos que se incomodan con la palabra de Dios, porque toda rodilla se doblará ante la presencia del Señor. Y el día de mañana antes no lo van a agradecer. Porque dijo Job: de oídas te había escuchado. Algo ellos a lo lejos, en la comodidad de su casa, alguna semilla debe caer en algún corazón de alguna persona que vive en alguna casa aledaña a la iglesia. Amén. Porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Eso es lo que yo debo creer. Acá no estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Que pase la gente y diga: los mismos con las mismas, amén, pero los mismos con las mismas, creciendo en el Espíritu, edificándome bajo la presencia del Señor. Eso es lo que se tiene que validar. Si yo me pongo a ver lo poco, quiere decir que yo soy una persona escasa. Pero si yo veo lo mucho que hay en los corazones de la persona, eso es lo que me da victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, seguimos. Esto de que él cantaba con gozo y con salterios y sus arpas, ¿cierto? Está en Salmos 84. Vamos a leerlo. Salmo 84, 10b. Salmos 84. Dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas
de la maldad. ¿Cierto? Es mejor vivir en las puertas de nuestro amado Padre Celestial, ¿cierto? Que donde yo sé que si yo lo busco de corazón, Él se deja encontrar. Dice que Él escucha las oraciones de aquel que lo busca de corazón, no por religión. Amén. No, ahí no hay nada. Ahí solamente hay su perdedera de tiempo y su convicción de que ya hizo las cosas. El que peca y reza ampara, ¿cierto? No, lo ideal es conocer a quien yo le estoy orando. ¿Qué tal que yo les estuviera diciendo hoy mentiras y todos, ¿para dónde se van? A tierra caliente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se tragaron el cuento completo. Entonces yo, para no tragar entero, ¿qué hago? Yo desmenuzo para no atorarme y me leo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque yo no debo comer entero de lo que me están diciendo. Yo también debo ir y decir, venga a ver si de verdad en el Salmo 84:10 dice lo que ella está diciendo. Tenemos que aprender a escuchar y a leer por mí mismo. Entonces dice que las bendiciones de Obed-Edom fueron: una, después de que él ayudó a llevar el arca hasta donde el rey David lo puso como portero del templo y le dio la mejor puerta, que era en el sur, que conectaba el templo con el castillo de David, ¿cierto? Dos, Dios volvió y bendijo a Obed-Edom con 8 hijos. ¿Cuántos quieren recibir esa bendición? De 8 hijos, 8 por 2, porque es en sobreabundancia, más que bendecidos. Amén. Y si de Dios place que seamos operados y todo lo que usted quiera y tenga 8 hijos, pues amén, ¿cierto? Porque si Él me los da, los va a sustentar. Amén. Entonces le dio la mejor puerta. En ese entonces era muy válido la frase de hoy en día: tome su bendición, ¿cierto? Aquella mujer que no tenía hijos sí se sentía desdichada por no poder tener hijos. Ahí sí es como lo que aplica lo que hablábamos la vez pasada. Si yo tengo hijos y ella no, pues ella no tenía la bendición, ¿verdad? Porque es que en ese entonces no había venido Jesús. Entonces eso era una bendición. Entonces dice, la bendición de Dios estuvo con sus hijos aún hasta la 3ª generación, pues sus nietos servían a Dios en el templo de Jerusalén. Y aún alrededor de 2 siglos después, su familia seguía sirviendo en el templo y estando a cargo de las provisiones del templo. Entonces tenían puestos honorables, ¿verdad? Entonces eso era una bendición. Yo estar ahí en una puerta en Jerusalén, eso me hacía a mí reconocido, porque todo el que pasaba lo veía usted ahí, pero usted tenía voz y voto, ¿verdad? Entonces él fue bendecido día tras día, día tras día. Esas bendiciones las vemos en 1 Crónicas 16:38, 2 Crónicas, 1 Crónicas 26, y así en toda la Biblia la pueden leer para que saquen más bendiciones de Obed-Edom. ¿Listo? Entonces, resumiendo, él no temió, él no tuvo temor natural. Y cuando él decide abrir la puerta a la presencia del Señor, grandes cosas empiezan a pasar en una casa. Y piense usted en su momento, ahí en su lugar, 2 segundos, usted solo: ¿qué estoy haciendo con la presencia de Dios en mi casa? Contéstese en esa pregunta. ¿La presencia de Dios está haciendo su función en mi casa? ¿O yo estoy en pos de mis deseos y deleites? ¿O soy como el religioso? Señor, bendíceme, la ley del embudo, lo ancho para mí y lo angosto para Dios. Quiero que me dé y me dé y me dé, pero yo no quiero soltar. ¿Cuántos le hemos abierto la puerta al arca de Dios de Israel? ¿Cuántos? Levanten su mano que yo no voy a ir por esa arca para mi casa. Amén. Todos deberíamos tener la presencia de Dios en mi casa, porque es mi primer ministerio. Es donde se tiene que ver lo que el Señor está hecho primeramente conmigo, para yo de eso darle a los demás. Amén. Yo debo ser de bendición para otras personas. No puedo vivir con la experiencia que tienen los demás de lo que Dios ha hecho con ellos. Yo tengo que vivir de mis experiencias también.
Dios me sanó, Dios me curó, Dios me quitó un vicio, Dios hizo tal cosa, Dios me dio el aire para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho Dios para ti? ¿Sí se ha manifestado la presencia de Dios en su casa? ¿Hemos tenido miedo natural de la presencia de Dios? Téngase miedo a usted, porque usted es la piedra de tropiezo de usted. El Señor siempre va a estar con su mano alargada para podernos levantar. Amén. Entonces yo debo creer lo que el Señor tiene preparado para mí, y eso debo ayudar a darle a los demás. De gracia recibo, de gracia doy, dijo Pedro, ¿cierto? No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate y anda. Eso yo le debo decir a una persona enferma en el espíritu. Es que está enferma físicamente y tiene algo, sí, pero tu espíritu es el que tiene que estar vivificado en las cosas de Dios. Para que en medio de cada temporada, como alabábamos ahorita, la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. No perdamos más el tiempo. No seamos más religiosos. El religioso no gozará de las cosas eternas, porque todo al extremo está mal. Ya es hora de yo cimentarme y creer que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por medio de tu ejemplo. En la casa de Abinadab no se habló de bendiciones y sus hijos creciendo normalmente. Y aquí todo bien. Y la presencia del Señor allá en la sala. Yo creo que hasta tapada la tenían para que no se la fueran a rayar, ¿cierto? Y muchas veces hacemos eso. Venimos a la iglesia, cerramos la Biblia, la guardamos en la mesita de noche y 8 días después volvemos y la desempolvamos. Porque no hay comunión. No podemos seguir perdiendo más el tiempo. La palabra de Dios dice que nos amonestemos en amor, ¿verdad? Y si yo amo a mi prójimo, deseo que sea vivificado en su espíritu. ¿Cuál era la canción de ahorita? La del ruido. Ese es el ruido que aviva los huesos. El ruido de mi boca orándole al Señor, que levanta todo hueso seco de la muerte, que levanta mi espíritu, le da nuevamente soplo de vida a mi vida, y yo empiezo a vivir, porque de la tumba me he de levantar, porque estaba muerto en el espíritu, pero hoy entendí que el arca está en mi casa y no puedo seguir perdiendo más el tiempo. Amén. Entonces póngase en sus pies. Vamos a orar y vamos a creer que cuando entra la presencia de Dios a un lugar, en esa casa entra la luz. Amén. Créelo en tu corazón. Canta esta alabanza y créela en tu corazón. Amén. Dile: entra en mi casa tu presencia, así como Obed-Edom. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Entra en mi casa, Señor. Entra en mi casa el arca de tu presencia. Ven y entrónate en este lugar. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. Así como Obed-Edom, llevaré tu presencia a mi habitación. No me moveré
te